Puahuapujamba Eponaco Mocoin Pacoin Yasupope. Pasi bien este 22 de mayo. En 1811, Te Deum en la catedral tras la llegada de Fulgencio Yegros. El día anterior llegó Yegros a las 4 de la tarde con gran acompañamiento. Fue saludado con una salva de cañonazos y conducido hasta el cuartel. Y el 22, luego de una misa cantada en el cuartel, se celebró en la catedral la feliz llegada del jefe de la revolución. 22 de mayo de 1783 fue fundado el pueblo de Acaay. Acaay significaría cabeza de niebla. Está ubicado en el departamento de Paraguarí. Fue fundado por el gobernador Pedro Melo de Portugal en las cercanías del cerro homónimo. Se encuentra aproximadamente a 103 kilómetros de la ciudad de Asunción, Acaay. El 22 de mayo es el Día del Psicólogo Paraguayo, cuando la primera promoción de 13 profesionales se reunió con la intención de formar la Sociedad Paraguaya de Psicología. La Universidad Católica, la UCA, habilitó psicología en 1963. Y 4 años después, la Universidad Nacional de Asunción también habilitó esta carrera, psicología, en 1967. El 22 de mayo es Día Internacional de la Diversidad Biológica, la importancia que tiene para los seres humanos el planeta, todo lo que contenga y la necesidad de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. 22 de mayo, festividad de las santas Joaquina, Julia, Quiteria y Rita de Casia. En este Día del Psicólogo Paraguayo apelamos a una frase de un docente, escritor, dramaturgo y locutor inglés, Fives Graham. Él dijo con relación a la psicología lo siguiente: la batalla más grande no es física, sino psicológica. Efemérides 22 de mayo, Pehuap, Aguapujamba Eporame, con paz y bien. Argüello Dueñe M. Esa pura bandera pucuerere, no emande, pero me aceita.